Buenas a todos. Vamos a empezar a ver ya los síndromes y empezamos por los calores metabólicos. Pero antes vamos a hablar un poco de la lengua. Tampoco mucho porque lo vamos a ver luego en clase. En clase mejor, porque esto es una cosa práctica. Vamos a hablar un poco de la teoría, pero en clase sí que vamos a practicar y nos vamos a mirar todos la lengua, a apuntar cosas, a resolver dudas, etcétera. La lengua es un microsistema y es uno de los microsistemas más usados para el diagnóstico dentro de la medicina china porque es muy exacto y se aprecian los cambios fácilmente. Es un microsistema al igual que la oreja es un microsistema. Microsistema significa que está todo el cuerpo reflejado. La palma de la mano también, la planta de los pies, el abdomen, el ombligo. Estamos llenos de microsistemas, realmente. Entonces, eh, la lengua se... El mapa de la lengua es más o menos así. El fondo es el riñón y la vejiga. El centro es el sistema digestivo, bazo y estómago. Los lados, hígado y vesícula biliar. La punta, el corazón. Y un poquito detrás, los pulmones. Eh, Esto lo leéis en los apuntes, ¿vale? La lengua la vamos a mirar primero por arriba y vamos a apuntar cuatro cosas principalmente, que son, primero, la forma de la lengua, segundo, el color, tercero, la lubricación y cuarto, la capa saburral. La forma mmm, puede ser que sea grande, ancha, hinchada, obesa. Cada una significa una cosa. Si, por ejemplo, está muy hinchada y se ven las marcas dentales en la lengua, eso es humedad por insuficiencia del chi del bazo. Si la lengua es muy fina y está un poco pálida, eso es insuficiencia de sangre. Si la lengua es grande, normalmente indica que es como fuego del corazón. Los laterales, si están muy subidos, es exceso de yang de hígado. A veces puede haber como una cosa que se llama lengua en cuchara, que es los laterales. Lo voy a intentar hacer yo un poco. Ajá. Los laterales están muy subidos y el centro está plano. Entonces eso es madera que ataca tierra. Es exceso de yang de hígado e insuficiencia del chi del bazo. Eso la forma, el color, pues si está morada, un estancamiento de sangre. Si está muy pálida, una insuficiencia de sangre. Si está roja, es calor. Si está roja, y luego lo veremos, y sin lubricación y sin capa saburral, es calor por insuficiencia de yin. Si tiene la capa... Perdón, ¿eh? Si tiene la... Ahora sí, si tiene la capa saburral... Eh, así blanquita, pálida, puede ser humedad flema por frío. Si tiene una capa saburral amarilla, es calor, calor-humedad. Y puede ser en el sistema digestivo, puede ser en los riñones, dependiendo de la zona de la lengua donde esté la capa saburral. La lubricación igual, tiene que tener un poco de lubricación la lengua, pero si tiene mucha, que cuando saca un paciente la lengua se le ve como hilitos, como si fuera un perrete, o cuando está hablando se le escapa la saliva, etcétera. Eso es un exceso de lubricación por insuficiencia de yang o por insuficiencia de bazo. Y si está muy seca es una insuficiencia de líquido orgánico, una insuficiencia de yin. Todo esto lo vamos a ver en clase mejor, porque el tema de la lengua es mejor hacerlo presencialmente. Pero para que vayáis mirando ya la lengua, que las primeras lenguas que veáis no os vais a enterar de nada, es normal,
pero cuando veáis 100, pues ya veréis las diferencias. Muy importante mirar las venas sublinguales, que yo cuando estudié medicina china esto ni me lo enseñaron la primera vez que estudié medicina china. Pero después lo he ido aprendiendo y por eso lo pongo aquí. Es muy importante mirar las venas sublinguales. Eh, En la cara inferior de la lengua encontramos las venas sublinguales. Dos venas que en condiciones normales, o sea, cuando una persona está sana, no tiene ninguna patología, apenas se pueden ver, ya que son de color rojo pálido y con ligero relieve. Cuando se hacen visibles, ya sea por el tamaño de las venas y o color, tenemos que prestar atención ya que nos está dando signos patológicos. Si las venas son distendidas, indica una insuficiencia del chi. En caso contrario, si son demasiado finas en relación a la amplitud del cuerpo lingual, nos indica una insuficiencia de yin. Eso ya lo veremos, que hay gente que se le ve la vena muy finita, pues es una insuficiencia de yin o de sangre, cuando la tez está finita y pálida la vena. Aún así, hay que decir que se suele dar más importancia al color que la forma, sobre todo si denotamos un color oscuro violáceo, que suelen ser las más frecuentes en clínica. Cuando se ve la vena sublingual, que se ve el color violáceo debajo de las sublinguales, eso es un estancamiento de la sangre. Bueno, sí, ahí lo pone. El color violáceo indicará un estancamiento de sangre, seguramente en la zona del yaus superior, corazón o pulmón, aunque también puede estar implicado el hígado, ya que es quien almacena la sangre y responsable del flujo del chi por todo el cuerpo. Por lo que si hay estancamiento de chi de hígado, puede evolucionar a un estancamiento de chi y sangre de hígado, algo muy común en mujeres y en sus problemas menstruales, en quienes podemos hacer más hincapié en la observación de estas venas para clarificar su síndrome. O sea, primero le hacemos la anamnesis haciendo preguntas, tocamos el pulso, vemos la lengua y las sublinguales es para confirmar o descartar algunos síndromes. Un color oscuro y a la vez se queda en la zona de las venas sublinguales nos indicará una condición grave de insuficiencia de yin con calor. Un color oscuro y a la vez con unas venas hinchadas y la zona húmeda nos indicará una insuficiencia de chi de pulmón, bazo y o riñón, con síntomas de retención de líquidos debido al fallo de transformación y distribución de los líquidos que realizan estos tres órganos. Aunque parezca mucha información, luego es un tema de lógica. Tú ves una lengua pequeñita y clarita, pues es una insuficiencia. Y luego debajo la lengua igual, si ves así cosas hinchadas, con mucho fuego, muy rojo, muy morado, tal, pues es un tema de exceso, de estancamiento de sangre y de exceso. Son cosas lógicas y poco a poco se van interiorizando. Cuando ya hay un previo diagnóstico de un síndrome de obstrucción dolorosa, la observación de las sublinguales nos ayudará a clarificar el tipo de síndrome de exceso que presenta el paciente. Si el color de las venas son rojas, brillantes y amarillentas, indicará un síndrome de calor-humedad. Si son resbaladizas y blanquecinas, indicará simplemente un síndrome de humedad. Si son blanquecinas y con aspecto pegajoso, indicará síndrome de frío-humedad. Si son hinchadas, blancas y con aspecto pegajoso, indicará un síndrome de humedad junto a un síndrome de estancamiento de sangre. Por otro lado, es de interés tener en cuenta la examinación de las venas sublinguales en la medicina occidental. Oscuro violáceo, endurecimiento de las arterias cerebrales. Y ahí hay que hacer sangría ventosas sí o sí o sí y dar fitoterapia para la circulación de la sangre, porque eso puede derivar en un ictus, accidente cerebrovascular. Distendidas, oscuras y torcidas, endurecimiento de las arterias, hipertensión arterial, lo mismo, con pequeños nódulos, endurecimiento de las arterias y enfermedad cardíaca. Y se ve mucho, ya lo veréis cómo se ve bastante. Cuando veáis una persona que saca la lengua, la tiene morada ya, cuando le digáis sublinguales, ahí se ven muchas veces ya los nodulitos, puntitos, bueno, y que está... El microsistema ya te está haciendo ver que hay un problema ahí
de las arterias y sanguíneo importante. Aquí un resumen de lo más común que se ve en la clínica y para que vayáis viendo los tipos de lengua que hay. Para ver una lengua patológica, lo primero que hay que saber es cómo es una lengua normal. Bueno, una lengua normal pues es ni grande ni pequeña en comparación con el cuerpo del paciente. Y no, tiene una ligera capa saburral y una lubricación media. Y el color es como un rosadito bonito, que es como lo tienen muchos niños. Cada vez la población en general está más enferma y los niños también. Y yo he visto niños que ya la tienen con estancamiento de sangre, con humedad, etcétera. Pero los niños tienen que tener la lengua rosadita. Y un adulto es casi imposible ver una lengua normal, prácticamente. Yo, 14 años que llevo mirando lenguas y creo que a un adulto solo le vi a una persona que tenía la lengua normal. Es verdad que tenía un poquito de exceso de lubricación, le toqué el pulso, se veía también en el riñón y tenía un poquito de insuficiencia de llaga, un poquito. Pero nunca más he visto una lengua en adulto que esté perfecta, nunca. Primera lengua, y muy clara. Marcas dentales, capa blanca y delgada, marcas de dientes, lengua pálida con puntos rojos. Esto se ve mucho en clínica, que una persona saca la lengua y se le ve todo esto marcado, las marcas dentales. Eso indica una deficiencia del chi, fatiga, falta de apetito, sudoración espontánea, falta de aliento, ansiedad y preocupación. Es insuficiencia del chi del bazo. La lengua, yo ahora voy a hacer un poco la demostración, pero la lengua al principio, cuando una persona saca la lengua, tú le dices, saca la lengua, y te la puedes sacar así, se la puedes sacar de diferentes formas. Y hay que verlo de diferentes formas. A veces la saca muy flojita, pues tú ya se la estás mirando muy flojita. Luego le pides que la saque más fuerte. Si ya la saca fuerte, pues se la miras así, pero luego le pides que la saque más flojito para verle, porque si estira mucho la lengua, hay detalles que se pierden. Y también hay que decirle que la saque fuerte para ver hasta dónde sale la lengua, porque hay gente que tampoco la puede sacar mucho la lengua, está como retraída. Y eso es insuficiencia, eso es estancamiento del chi, los tendones, y insuficiencia del yin que no deja los tendones que salgan, ¿vale? También puede ser estancamiento del chi de hígado, pero principalmente es... sí, o sea, iba a decir que también puede ser insuficiencia de los riñones, pero principalmente es estancamiento del chi de hígado o insuficiencia de yin del hígado. Eso, principalmente. Capa amarilla y delgada. Lengua roja. Eso denota calor. Siente calor. Suda fácilmente. Sediento. Estreñimiento. Irritable y de mal humor. Problemas de la piel. Retención de líquidos. Capa blanca y grasosa. Lengua inflamada. Pues eso, una lengua hinchada que te está diciendo que tienes humedad. Capa blanca y grasosa. Es humedad por frío. Inflamación. Sensación de llenado en el pecho y abdomen. Se siente pesado y aletargado. Eso es un síndrome de humedad. Está muy común, por desgracia, en nuestros días y peligrosa. El estancamiento de sangre a la larga puede ser peligroso. Puntos negros, puntos morados, lengua violácea. Extremidades frías, venas varicosas, dolor en piernas, cabeza y pecho, piel sin brillo. Bien. Este síndrome de estancamiento de chi a veces se ve en la lengua así y a veces se ve de otras maneras. Y a veces en la lengua no se ve el síndrome de estancamiento de chi. Esto es el corazón, como ya hemos visto antes en el microsistema. Cuando una persona tiene problemas emocionales, la punta del corazón se pone roja y los problemas emocionales normalmente son por un estancamiento del chi o provoca un estancamiento del chi.
Entonces aquí ponemos que la punta de la lengua roja denota estancamiento de chi, pero hay más maneras de verlo, que también es, como antes he dicho, la lengua retraída o los lados que veréis como que se retraen, ¿vale? Eso aquí no está puesto, es difícil de explicar con un dibujo, pero lo iremos viendo en los ejemplos y en los casos reales que hacemos en la consulta, no, en las clases, perdón. Estancamiento de chi. Estresado, tendencia a la depresión, molesto, inestable emocionalmente, síndrome premenstrual. Capa amarillenta y grasosa, lengua roja, calor, humedad. Igual que aquí era frío, humedad, esto es calor, humedad. Problemas de la piel, infecciones urinarias, enojado, incómodo, piel fría y húmeda. Capa blanca y gruesa, lengua inflamada y pálida. Cuando la lengua está hinchada y está pálida, y si tiene mucha lubricación, decimos que tiene insuficiencia de yang, sensación de frío, palidez, dolor de espalda, tendencia al pánico, emocionalmente bajo, impotencia, infertilidad. Lengua de insuficiencia de yin. Poco o nada de recubrimiento, grietas porque se queda sin líquido y se seca, como cuando vemos las fotos estas que hacen de un pantano que se ha secado o del desierto que hay así como grietas, pues esto es igual, se ha secado, se está secando el cuerpo y te lo muestra el cuerpo, que es maravilloso, te lo muestra en la lengua. Entonces hay grietecitas, se está secando. Lengua roja porque tiene calor, grietas y nada de recubrimiento porque hay insuficiencia de líquido orgánico. Y este síndrome es deficiencia del yin. Calores, sudoración nocturna, insomnio irritable, tintineo en los oídos, menopausia. Sí, el síndrome menopáusico que tiene eso, los sofocos, sequedad también vaginal, eso es por la deficiencia del yin. Insuficiencia de sangre, poco nada de recubrimiento y la lengua pálida. También puede ser delgada. Los síntomas: mareos, fatiga, palpitaciones, concentración y memoria disminuida, insomnio. El insomnio es inicial, el de la insuficiencia de sangre. Ya vamos a ver los diferentes tipos de insomnio cuando veamos el síndrome. Cuando veamos el síndrome de fuego de hígado, pues veremos que ese insomnio es imposibilidad de dormirse, o sea, la persona no se puede llegar a dormir, tiene mucho fuego. El insomnio de la insuficiencia de sangre es insomnio inicial. Le cuesta dormirse, le cuesta bastante dormirse, pero una vez se duerme ya duerme bien toda la noche. Incluso se podría despertar a las 11, a las 12 del mediodía al día siguiente, ¿vale? Eso es una insuficiencia de sangre. El insomnio de despertarse varias veces por la noche es una insuficiencia del yin. El insomnio de despertarse de 3 a 5 de la mañana es un estancamiento de chi. El insomnio de despertarse a las 5:30, a las 6 de la mañana más o menos, es también un estancamiento de chi, puede ser deficiencia de la vesícula biliar y te está indicando depresión. Cuando la gente se despierta a las 6 y luego ya no se puede volver a dormir o le cuesta mucho volverse a dormir, eso te puede estar indicando un inicio de depresión, que es por estancamiento de chi. La depresión, por un estancamiento de chi, no es que vayas a tener depresión, pero si tienes depresión tienes un estancamiento de chi. Y luego otros síndromes, ¿vale? O sea, tú puedes tener una depresión por un estancamiento de chi que a la larga te ha producido calor, ese calor te ha quemado la sangre y el yin y tienes una depresión, ¿vale? Pero siempre está involucrado en una depresión el estancamiento del chi del hígado. Vale. Y esos son los tipos de insomnio que hay. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice así, a mí me cuesta mucho dormirme, luego me despierto por la noche de 3 a 5, me levanto a mirar. Sí, es que esa persona puede tener todos los síndromes, ¿vale? Y eso lo veréis que
La gente cuando viene a consulta aquí a España, hay muchos que vienen ya hechos polvo de haber estado dando vueltas por los médicos 20 o 30 años con medicamentos y entonces tienen un montón de síndromes. Entonces tienen síntomas de 5, 6 o 7 síndromes o de 10 síndromes y eso es normal, ¿eh? O sea, normal, es común, normal no. Lo normal es estar bien, ¿vale? No estar eh, con patologías. Se ha normalizado la anomalía, porque como es muy común, se ha normalizado, pero no es. Igual que los niños, un niño que vaya al médico todos los meses, eso no es normal. Aunque en los pediatras ahora y las madres lo ven normal. Todos los meses, claro, todos los meses, o tiene un poco de tos o tiene un poco de fiebre, al médico, todos los meses. Van 12 veces al año, tú, todos los meses al médico, eso no es normal. Y ya no hablamos de otra gente que va cada 2 o 3 semanas, está allí plantado a ver qué le hacen y qué le ven. Entonces eso de estar enfermo, aunque lo hayan normalizado, lo normal es estar sano, como están los animales, los árboles. ¿Que hay un árbol que se muere? Sí, ha dado la vida mejor por los demás, por lo que sea, pero lo normal es que tú vas a la montaña y están los árboles sanos, ¿no? Y los animales. Pues en la sociedad debería ser así también. Calores metabólicos. Los que vamos a ver, eh, calor tóxico y calor de la sangre. En las síndromes de medicina china se ve por un lado el calor tóxico y por otro el calor de la sangre. En la medicina biológica, como juntamos los síndromes, el calor tóxico y el calor de la sangre son muy parecidos en síntomas y en el tratamiento, por eso se junta. Luego, calor plenitud yang de hígado, que es un exceso metabólico en el hígado. Exceso cardíaco funcional, calor plenitud yang de corazón, exceso metabólico en estómago, calor plenitud en estómago e intestinos y exceso metabólico en pulmones. Calor en el chi y en los pulmones. El primero que vamos a ver es el calor tóxico, el calor de la sangre, que es una hipersensibilidad inmunitaria. Calor tóxico. Aquí, como veis, esto he puesto una foto de un bebé que le han hecho, parece ser, las pruebas de la alergia. Las alergias es como la depresión, ¿vale? La depresión hemos dicho que tiene que tener un estancamiento de chi y luego otros síndromes. Pues las alergias igual, las alergias tienen siempre un calor tóxico de la sangre, una hipersensibilidad inmunitaria. Luego puede que tengan otros síndromes, pero las alergias son calor tóxico. El acné, cuando un ser humano llega a la adolescencia, empieza con las hormonas y con los calores metabólicos, empieza todo a crecerle, y si más o menos está regulado, pues le sale un poquito de acné, o casi nada, o le sale un mes muchos granos y luego al otro ya nada, pero hay gente que lleva 2 o 3 años con la cara así. Eso también es calor tóxico de la sangre. Esta chiquilla la conozco yo y esto fue a raíz de una vacuna. Le pusieron la vacuna y ¡pum! Porque una vacuna... eh, no vamos a hablar ahora de lo buenas y lo malas que son las vacunas, ¿vale? En clase sí lo hablaremos, pero en el canal de YouTube no. Pero una vacuna lo que hace sí o sí es introducirte toxicidad dentro de la sangre. Te meten el factor patógeno con todos los adyuvantes y componentes tóxicos que tienen las vacunas, te lo meten en el músculo. Y eso dentro de la medicina china es el nivel de la sangre. Y a mucha gente, a muchos niños, a lo mejor no automáticamente, esta niña fue automáticamente. La vacunaron por la mañana y por la noche tenía eso. Ahí estaba sacando el calor tóxico. Lo malo es que la llevaron al médico, lógicamente, ¿vale? Y le dieron corticoides a la niña. O sea, un bebecito ya
ya le estaban jodiendo. Hígado, calor tóxico, piel, todo. Riñones por la corticoides, pero bueno. Los niños normalmente eso lo expulsan, se recuperan y no pasa nada, normalmente. Sí. Bien, vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico. Es un tema difícil de tratar y de hablar, lo que vamos a hablar ahora, porque la teoría oficial y lo que nos han enseñado no es esto. Entonces, es un tema polémico. Yo, en todos los cursos que doy, siempre hay gente que lo entiende, hay gente que ya lo sabía, sobre todo los que vienen de la medicina natural o de la medicina germánica, que yo recomiendo que estudiéis la medicina germánica, el doctor Hammer, hay muchísimos vídeos en internet, ¿vale? Ya que os pongo también una página web de Máximo Sandín, que es biólogo, que la página se llama Somos Bacterias y Virus, y si queréis más información de vídeos de virólogos, yo os lo mando sin problema, que hablan sobre este tema. Formamos parte de un ecosistema y también somos un ecosistema. Las bacterias hicieron posible la vida sobre la Tierra y se unieron para crear la célula, impulsando así la evolución hacia organismos más complejos que dieron origen a los hongos, las plantas y los animales, incluyendo el animal humano. Yo aquí siempre... Perdón un momento, que aquí tenía un fallo. Cuando le explico esto a la gente siempre le digo lo mismo. Digo, si ahora mismo tú desaparecieras y solamente se te quedara las bacterias que tienes, digo, yo te vería. Eres Antonio, eres Carmen, eres Juan, o sea, te vería, porque tú estás lleno de bacterias por todo el cuerpo. En los párpados, en los labios, todo el organismo, la piel, por dentro, la microbiota, llenos de bacterias, llenos. O sea, no sé si esto lo tengo en los apuntes, pero tenemos 30.000 millones de células en el cuerpo, 30.000 millones, o sea, 30 billones, 30.000 millones de millones, perdón, 30.000 millones de millones, 30 billones de células en el cuerpo. Pues tenemos más bacterias y más virus dentro que células. Entonces, ¿cómo algo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, a esa inmensa cantidad, y aparte hay una red de virus y de bacterias que conecta todo el planeta? El mar está, vamos, llenísimo de virus y bacterias. ¿Cómo que de repente uno no va a provocar una enfermedad? Eso jamás ha estado comprobado, o sea, eso ni demostrado. Eso es totalmente falso, es una teoría falsa. ¿Qué pasa? Que los médicos modernos en la facultad ya los han programado para creer que las bacterias y los virus son malísimos. Entonces ellos ya, como están programados por la matriz así, no pueden ver otra cosa. Entonces no es que ese médico te esté engañando, ni que sea un estafador, ni que quiera que te tomes el antibiótico para joderte, no. Ese se cree lo que está haciendo. Pero porque ya lo han engañado antes. Y hay muchísimos médicos, miles en el mundo, y virólogos, que ya han demostrado, pero no desde ahora, de hace 5 años ni 10, sino desde hace 70 años, esto que ahora vamos a decir. Sistema inmunitario. Los sistemas orgánicos reciben el nombre en relación a la función que cumplen. Sistema digestivo, sistema respiratorio, excretor. Hacemos lo mismo con este sistema, ya que cuyo propósito no es en absoluto conferir inmunidad. Por eso lo llamamos sistema de regulación de la simbiosis. Nosotros en clase le llamaremos el sistema inmunitario, porque si no nos podemos liar, pero el nombre correcto y lo que hace es regular la simbiosis del organismo.
Debido a la influencia de la teoría microbiana, el sistema inmunitario se le interpretó como un sistema defensivo. Las nuevas investigaciones sugieren que es un sistema de limpieza y reciclaje, de aprovechamiento de la energía vital y de regulación de la convivencia con los microorganismos. La evolución se ha ocupado de desarrollar herramientas biológicas que nos sirven para regular y mantener la colaboración con los simbiontes. 372.000 millones de células mueren cada día. Una parte de las células muertas son aprovechables, otra parte hay que eliminarla, incluyendo los productos de desecho del metabolismo celular. Es como la gestión de la basura de un pueblo. Una parte puede reciclarse si se hace el proceso adecuadamente y la otra debe ir al vertedero. Son tareas fundamentales para la salud medioambiental, del pueblo y del cuerpo humano. En el caso de las células, es indispensable eliminar la basura. Perdón otra vez. Y es necesario hacerlo a diario, y hacerlo por la noche, cuando el resto de trabajadores está descansando. Vamos. El sistema inmunitario, el sistema de regulación de la simbiosis, es como los basureros. ¿Quiénes son los basureros del cuerpo? ¿Sería posible confundir a los basureros con sus camiones y escobas, con un ejército desplegado en nuestras calles con tanques y fusiles? Eso es exactamente lo que ha pasado con nuestros barrenderos y basureros. Se les llama defensas y habría que llamarles basureros. Son eso, barrenderos, el camión de la basura. Y es quizá la labor más importante de nuestro sistema inmunológico. Como tampoco sé si está puesto los apuntes, que creo que no, lo voy a decir. El doctor Hammer, de la medicina germánica, decía que a las bacterias se les ha confundido como si fueran bomberos. Cuando tú vas por ahí y ves un incendio, siempre están los bomberos, ¿no? A no ser que hayas visto tú el incendio y hayas llamado tú a los bomberos. Normalmente, siempre que pasa un incendio, si tú vas, están los bomberos. Entonces, la medicina occidental dijo, pues estos son los que han provocado el incendio, y pusieron una bomba para matar a los bomberos. Pero los bomberos estaban apagando el fuego. Pues en el cuerpo funciona igual. Cuando hay un problema, un desequilibrio, ahí van las bacterias para solucionarlo. No son la causa de ningún desequilibrio, son la solución. Pero la medicina occidental lo ve y dice, no, pues lo matamos, y te meten el antibiótico, ¡pum! Pegan una bomba ahí y se acaba. Pero luego eso tiene los efectos secundarios que ya los veremos. Sabemos también que por cada célula viven en nuestro cuerpo al menos 10 bacterias y 100 virus. De locos. Ya hemos visto que teníamos 30.000 millones de células. Imaginar los virus que tenemos. Hacer el cálculo. Y nuestra célula es el resultado de la integración de distintos tipos de microorganismos que realizan tareas necesarias para la supervivencia. Una de ellas es la generación de energía vital. Esta es otra de las funciones del sistema inmunológico, la producción de energía y la regulación de la convivencia interna. Linfocitos T, que maduran en el timo, se encargan principalmente de la labor diaria de reciclar y eliminar las células que mueren, fijándose en las células que navegan en el océano interno. Linfocitos B, médula ósea. Actúan de forma puntual para corregir desequilibrios ecológicos en la microbiota, eliminando elementos que rompen la armonía de la convivencia y pueden resultar tóxicos. En condiciones normales hay un equilibrio perfecto entre el sistema de regulación de la simbiosis y los microorganismos presentes en la piel, las mucosas, en el aire. Si hay una debilidad en esta capacidad, tendremos una debilidad inmunitaria. Y si hay una excesiva respuesta por una hipersensibilidad a las toxinas, a las emociones, los alimentos, incluso a algún golpe, entonces nos encontramos con un síndrome de hipersensibilidad inmunitaria, que en medicina china se llama calor tóxico o calor de la sangre. Ante una agresión, ya sea climática, psíquica, tóxica, microbiana, pueden producirse excesos de respuesta de la primera barrera inmunitaria o de los mecanismos adaptativos de defensa o del centro hipotalámico, en su función de organizador de la secuencia inmunitaria.
Algunos de los factores que pueden desatar el calor tóxico son lesiones repetidas, operaciones quirúrgicas, agua contaminada, el esperma, los metales pesados, empastes dentales, vacunas, antibióticos, quimioterapia, fungicidas, insecticidas, conservantes, déficit de antioxidantes o abuso de sustancias oxidantes. Vamos, en el mundo moderno tenemos de todo. A mí de pequeño no, de joven me pusieron empastes, ya nunca más volví al dentista. También me pusieron vacunas, metales pesados que hay en todos los sitios, antibióticos que suelen dar los médicos como si fuera caramelos, los insecticidas, fungicidas que ponen en la comida, los conservantes de la comida. Bueno, que el calor tóxico se puede desatar por cualquier cosa de estas, ¿vale? Y por eso puedes tener una alergia, un problema de la piel, etcétera, etcétera. Si la causa que ha generado el desequilibrio es muy potente para la energía vital de la persona en ese momento, o son causas más pequeñas pero de manera crónica, o sea, una causa muy fuerte como puede ser ahora que están poniendo muchas vacunas a gente ya débil así seguidas, eso es una causa muy fuerte para la energía vital. O son causas más pequeñas pero de manera crónica, por ejemplo, te estás comiendo algo que está un poco intoxicado con alguna cosa que a tu cuerpo no le sienta bien y lo comes todas las semanas. El organismo se satura y se detiene de modo permanente, la limpieza y el reciclaje, produciendo más intoxicación. Se empieza a consumir la energía vital. El cuerpo produce anticuerpos que acaban actuando contra las propias células, que son las enfermedades autoinmunes, y se descontrola la proliferación de microbios y hongos. Se rompe la convivencia en la microbiota y el organismo entra en un estado de inflamación sistémica que puede llevar incluso a la muerte. Bien, por eso es importante tener la energía vital fuerte y el sistema de regulación de la simbiosis o el sistema inmunológico regulado, hay que tenerlo regulado, ya sea porque lo tengas en exceso o porque lo tengas en insuficiencia. También recomiendo, si queréis, si os gusta, si os interesa, que miréis vídeos y la vida de este hombre, de Wilhelm Reich. Una maravilla. Él también descubrió el chi, aunque él lo llamaba orgón. Fabricó como una máquina que te metes dentro y te regula el orgón. Están los planos en internet para hacerla, yo nunca la he hecho, pero están los planos en internet para hacerla y si alguno quiere, pues lo busca y se puede hacer una máquina de orgón para su casa. Una máquina debe ser perfecta. El perfeccionismo es una característica esencial del pensamiento mecanicista. La naturaleza es imprecisa. La naturaleza no opera mecánicamente, sino funcionalmente. Correcto. El pensamiento mecanicista es el pensamiento que tenemos los occidentales con respecto a la mayoría de las cosas. Y también en la medicina. Entonces, tú te pones enfermo, tienes insomnio, te duele mucho la rodilla, tienes acúfenos y bueno, ya está, podemos decir mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes insomnio, vas al médico y a lo mejor te manda al psiquiatra o te manda una pastillita para dormir. Como te duele la rodilla, te mandan al traumatólogo, porque son mecanicistas, o sea, la rodilla es la rodilla, que tendrá que ver con el insomnio. Y si tienes acúfenos, pues al otorrino. Porque lo han separado como si fuéramos una máquina, como si fuéramos un coche. Entonces, están convencidos de eso. El coche se le rompe una rueda, la cambias y el coche va de puta madre. Pero es que nosotros no somos un coche. Aunque a algunos les cueste entenderlo. Y aún están ahí y te cambiamos la rodilla y te ponemos un marcapasos y te hacemos no sé qué, como si fuéramos, pues eso, un coche. Y eso así no funciona. Entonces nosotros, el ser humano, es perfecto. Pero es perfecto con la mentalidad de la naturaleza, funcionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano, el tonto del culo, le pone la mente
ya empieza a decir, es que el sistema inmunológico no está bien, hay que fortalecerlo con vacunas. Pero si somos perfectos, ¿cómo me vas a mejorar tú mi sistema de regulación de la simbiosis si no sabes ni lo que es, pinchándome un veneno, lo que sea, eh, que has hecho en una fábrica? ¿Cómo vas a mejorar eso si la naturaleza es perfecta? Pues se creen que lo vas a mejorar. Y ahora con el tema de mejorar al ser humano con la tecnología, que eso yo no estoy muy puesto, pero también es de locos y ridículo. Entonces, hubo hace tiempo que cuando los científicos, se autodenominan científicos ellos, pero científico puede ser todo el mundo, ¿eh? Los científicos descubrieron el ADN, a lo que no sabían qué era, decían ADN basura. Y todos los que estaban en los congresos lo aceptaban, claro, es ADN basura. Eso es una programación. Vamos a ver, ¿cómo un señor inteligente que ve todos los días al ser humano, llega a un congreso, le dicen que eso es ADN basura y dice, sí, sí, es ADN basura? Porque los tienen ahí programados en la Matrix. ¿Cómo va a ser ADN basura eso? Y todo el mundo aceptando que es ADN basura. Vamos a ver. Luego, otra cosa, que esto pasó también hace años con los pinchacitos. No quiero decir la palabra porque son capaces de quitarme el vídeo de YouTube. Hubo un señor, también, por llamarlo de alguna manera, que decía que los niños tenían todos los niños, tenían un defecto en el sistema inmunológico y había que ponerles eso que él no veía en los niños, pero sí veía en los adultos, pues seguramente alguna proteína o alguna historia, había que ponérselo a los niños porque los adultos lo tienen, los niños no. Es un defecto, pues cuando nazcan se lo ponemos y ya están bien. Mira, si hay que ser psicópata y cómo hay que tener el ego para decir esa tontería. Pero no solo eso, sino que se aceptó mundialmente, todo el mundo lo aceptó, de la comunidad científica, claro. Y durante unos años, 10, 15, 20 años, en los pinchazos se metía esa proteína, que digo proteína por decir algo, pero no sé exactamente qué era, pero lo podéis buscar. Se metía eso en los pinchazos para mejorar el sistema inmunitario de los niños que estaba defectuoso de nacimiento. Es que hay que ser, tío, hay que estar muy tronado. Hay que estar muy tronado, pero es que están. Y así siguen, ¿eh? O sea, eso no... Es que eso pasó hace 50 años, sí, sí, pero es que ahora pasan las mismas tonterías, ¿eh? O peor. Ahora pasa peor. Porque aún van más a por el dinero, pero bueno, no voy a meterme ahí, que esto es un curso de medicina biológica y de acupuntura. Hostia, tú. Calor tóxico. En resumen, por un exceso de toxicidad y o de una guerra contra nosotros mismos, el sistema inmunológico se descontrola, funciona mal y nos produce diferentes enfermedades y síntomas que vamos a ver a continuación. A esto le llamamos hipersensibilidad inmunitaria, calor tóxico en la sangre. O sea, ¿qué quiere decir una guerra contra nosotros mismos? Ya hemos visto la cantidad de bacterias que tenemos dentro del cuerpo y de virus. Si tú te tomas un antibiótico, que quiere decir antivida, antibacterias, estás haciendo una guerra contra ti mismo. Estás matándote tú por dentro poco a poco. Te tomas un antivírico, pues lo mismo. Entonces el sistema de regulación de la simbiosis se descontrola y produce un exceso, ¿vale? Es como si... No me va a pasar, pero como si a mí alguien me está todo el día pinchando y pinchando y pinchando y pinchando, y un día me trastorno y me pongo muy muy agresivo, que puedo llegar hasta... Vamos, no quiero ni decir la palabra. No me va a pasar, no va a pasar, pero es el símil, ¿vale? Al sistema de regulación de la simbiosis lo estamos jodiendo con todos los tóxicos que nos metemos sin querer o adrede y, y se descontrola. ¿Qué pasa? Que hay gente que tiene mucha energía vital, se mete tóxicos, vacunas,
y se mete todas las sinas por la nariz y por todos los sitios y no le pasa nada. Algún día mejor le pasa, pero de momento no le pasa nada. Y luego a un niño inocente, pobrecito, con 13 años le vacunan, pum, o 12, y se nos muere. Ese niño pues tenía una debilidad ya del chi y ya estaba su sistema inmunológico hecho polvo. Y con ese poquito de más que le han puesto, o ese mucho, ha colapsado, ha dejado de funcionar. El sistema inmunológico ha dicho, yo paso ya de todo, yo ya... ¿Qué me estáis haciendo? Yo ya ni trabajo. Hace huelga. Como ahí te hacen trabajar 12 horas, pues vas a trabajar 12 horas. Luego 14, luego 14. Pero si te sobra el dinero y encima eres un poco flojo, cuando te digan, la semana que viene tienes que venir, dices, sí, yo me voy de aquí, yo ya no trabajo más. Pues eso es lo mismo. El sistema inmunológico dice, yo, huelga, ya no trabajo. Y pues eso, te puedes llegar a morir. Cuando trabaja en exceso es la hipersensibilidad, el calor tóxico. Síntomas. Síntomas del calor tóxico. Calor interno, hipertermia, sed, rostro y aspecto rojo y fuerte, fiebres fáciles, frecuentes y elevadas, repetidos procesos inflamatorios, anginas, faringitis, colitis, gastroenteritis, conjuntivitis, todas las itis. Todo lo que en la medicina occidental te dieran antibiótico, bueno, todo no, porque como lo dan hasta para un esguince, he visto yo que dan antibiótico, pero todo lo que uno podía pensar que te van a dar un antibiótico puede ser calor tóxico, ¿vale? Repetidas lesiones purulentas, accesos, forúnculos, etc. Erupciones cutáneas. Fáciles epistasis, que es sangre por la nariz. Cuerpo lingual rojo o francamente escarlata, ya lo veréis. No se suele ver el escarlata, pero a veces es que es un rojo que brilla, es brutal. Y eso a veces también pasa en consumidores de drogas. Capa saburral amarilla o amarillenta. Pulso rápido y ancho. Lo verdaderamente definitorio del síndrome de hipersensibilidad inmunitaria es el resultado final de la evaluación de estos grupos de signos a la vez. Es el conjunto quien indica el terreno. Además, tenemos que tener en cuenta, si la sangre del corazón tiene calor, habrá ansiedad, trastornos mentales y úlceras bucales. Si el calor se encuentra en la sangre del hígado, puede haber alteraciones dermatológicas con picores, calor y enrojecimiento. Si afecta al útero, pérdidas de sangre excesiva en la menstruación. Bueno, esto es fisiología occidental, bueno, fisiología en general, que podéis ver en cualquier sitio. Quiero mover este, no se mueve, da igual. Que lo podéis ver en cualquier sitio, no lo vamos ahora a explicar, lo leéis, lo estudiáis un poquito. Según la medicina china, el calor de la sangre se aclara explicando que entre el calor fuego de corazón, el vacío de yin, trastorno neuroendocrino, que aún no lo hemos visto, y sobre todo el calor tóxico, se genera una hiperactividad de los solutos del plasma, asociada a hipersensibilidad inmunitaria. De ahí las irritaciones, ulceraciones, hemorragias, infecciones que los caracterizan. O sea, estábamos viendo el calor tóxico, la hipersensibilidad inmunitaria, y ahora estamos viendo el calor en la sangre, que es lo mismo, lo que es el final, ¿vale? Los síntomas y el tratamiento es lo mismo, pero la forma de que se produzca es un poco diferente. Lo otro era por las intoxicaciones y esto es por el fuego del corazón, la insuficiencia del yin, también por el calor tóxico. Según la medicina biológica, el calor de la sangre es una hiperactividad de los solutos del plasma sanguíneo. Cuando el calor penetra en la sangre, entre otros, una hiperactividad de inmunoglobulinas, de factores estimulantes como la calicreína, las hormonas, serotonina y enzimas, exceso de histamina y proteína C reactiva provocan inflamación. Sí. Cuando
los pacientes os lleven análisis, o si les mandáis vosotros, veréis cuando tienen calor tóxico, calor en la sangre, que las IgG, las inmunoglobulinas, están disparadas, ¿vale? Y la proteína C reactiva también. La histamina, que es lo que produce los síntomas de las alergias, etcétera. Por eso antes hemos dicho que las alergias son calor tóxico. Luego también hay otros factores, ¿vale? Pero el calor tóxico lo va a tener sí o sí. Síntomas: erupciones cutáneas como acnés, eczema, agitación emocional, incluso comportamiento maníaco, espasmofilia, afección del sistema nervioso, caracterizada por calambres, hormigueos, crisis de agitación y malestar, en el curso de la cual aparecen crisis de tetania, el tétanos, que también es calor tóxico en la sangre. Del tétanos hablaremos en clase si queréis, aunque creo que ya expliqué algo, sí. Fáciles hemorragias. Las hemorragias fáciles pueden ser por insuficiencia de chi del bazo en la función de contención de la sangre, o puede ser por calor en la sangre, ¿vale? Hematemesis, epístasis es eso, sangre en la nariz. Hematemesis es sangre en las heces. Mejillas rojas, boca y garganta secas, lengua escarlata e incluso punteada de rojo, pulso fino y rápido. Fiebres fáciles y frecuentes. Lo que hemos visto en la medicina china, ambos síndromes se estudian conjuntamente. Aquí vemos todas las papilas muy marcadas y la lengua roja, calor tóxico. Ahí también se ve un poquito, no mucho, pero se ve. También se ve las marcas dentales. Y la lengua en cuchara. Hígado fuerte, bazo débil y calor tóxico. Y encima rojo en la punta y estancamiento de chi. Vamos, se le ve bien y jovencito, pero ya a lo mejor no le pasa nada. Pero ya está marcando la tipología de lo que le puede pasar. Patologías: cualquier tipo de alergia, acné, forúnculos en cara, gingivitis, dermatitis, abscesos, mastitis, conjuntivitis y blefaritis, herpes labial, ulceraciones, aftas, faringitis, otitis superior, anginas, parotiditis, bueno, todo esto. Encefalitis, meningitis, psoriasis y urticaria, flemón, otitis, enfermedades autoinmunes, siempre acompañadas de otros síndromes. O sea, una enfermedad autoinmune es por calor tóxico y más cosas. Calor tóxico. Fitoterapia. El definido 1A de Erlingen, Qingwen Baidujin. Lleva todas estas plantas, ya tenéis también el catálogo vosotros para poder estudiarlo. Y esta es la fitoterapia correctora para calor tóxico y calor de la sangre. En la acupuntura, el punto estrella del calor tóxico es Chuchi, que es IG11, elimina calor en general, IG4, estómago 44, hígado 2, Renmai 12 y estómago 40, bazo 6, y sangría ventosas en la espalda, que ya lo practicaremos en clase eso. Bueno, como siempre digo, voy a terminar ya el vídeo. Apuntaros las dudas, en clase las vemos, y si no, por el grupo de clase también lo podéis preguntar, ¿vale? Y ahí os contestaré. Preguntar dudas, por favor, preguntar dudas, ¿vale? Yo creo que sí, este síndrome ya está. El siguiente que veremos, el exceso de yang del hígado. Para próximo.